como iglesia, hace ya ¿cuánto tiempo atrás, pastor? ¿3 meses? Sí, más o menos 3 meses atrás, se establecieron 5 casas de oración en diferentes lugares de aquí del sector. Una casa de oración aquí en este barrio, otra casa de oración en el barrio de aquí enseguida, en el 12 de octubre, otra casa de oración en el barrio aquí aledaño Conquistadores, otra casa de oración Ciudad Modelo y la otra casa de oración Laureano Gómez, ¿cierto, pastor? ¿Así se llama? Laureano Gómez, eso. Eran 5 casas de oración, de las cuales nosotros empezamos a hacer un trabajo para que estas casas de oración pudiesen tener o llegar a las personas aledañas a donde estaban ubicadas las casas de oración. Este evento es como, por decir así, la congregación de esas 5 casas de oración, ¿sí? Esta actividad que estamos haciendo hoy está enfocada en esas casas de oración, en reunir estas casas de oración en este lugar. ¿Para qué? Para ser ministrados, para aprender, para conocer, para crecer espiritualmente a través de lo que hoy vamos a trabajar aquí, ¿sí? Entonces, si usted hoy está aquí, yo le pido que disponga su mente, su corazón, todo su ser, para que usted pueda recibir la palabra, para que usted pueda estar aquí, aprender, para que pueda conocer y para que Dios pueda ministrar a través de ustedes. Amén. Entonces, cierre sus ojos un momento, incline su rostro, vamos a orar. Padre de la gloria, Dios todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana, Señor, oramos, Padre de la gloria, pidiéndote a ti, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesucristo, que seas tu Espíritu Santo dándonos ese entendimiento que necesitamos, Padre de la gloria, para comprender y entender, Señor, el mensaje que tú tienes para hoy en esta mañana, Señor, para cada uno de nosotros. Dios, te pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo que seas tú ministrando nuestras mentes, nuestros corazones y todo nuestro ser a través de tu palabra, Señor. Que seas tú obrando en poder y en majestad en nuestras vidas, Señor. Que seas tú glorificándote en cada persona en este lugar, Señor. Solo tú y nadie más que tú, Señor, conoce, Padre de la gloria, lo que hay en cada mente, en cada corazón, mi Rey. Tú sabes lo que cada persona, Señor, le está aconteciendo, le está sucediendo, Señor. Tú eres, Señor, el que todo lo sabe, Padre de la gloria. Y si permitiste, Señor, que cada una de las personas que hoy están aquí llegaran, Señor, es porque tú tienes cosas grandes, maravillosas y sorprendentes para cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos muchas gracias, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén, amén. Bueno, lo primero es, vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago, Nuevo Testamento. Está después del libro de Hebreos, de la carta a los Hebreos, perdón, antes de Primera de Pedro. Y vamos al capítulo número 1 de Santiago. Capítulo 1 de Santiago. Vamos a leer los versículos 2 y 3. Amén. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Lo leemos de nuevo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este día está compuesto por 3 charlas o 3 conferencias, ¿sí?, que se han organizado para este día, en las cuales pues están enfocadas en ministrar nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser. Esta primera enseñanza está basada en el tema de cómo vivir y avanzar en medio de la prueba. Amén. Por eso empezamos con este versículo, con estos 2 versículos en Santiago, que nos dice que, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. El primero dice que tengamos por sumo gozo. Todos nos enfrentamos a pruebas, ¿sí? Seamos creyentes o no creyentes, todos pasamos por pruebas, seamos nuevos creyentes o ya llevemos tiempo en el
Esto no es exclusivo de uno o de otros, todos. Estamos sobre esta tierra, Jesucristo lo dijo, que mientras estemos aquí vamos a sufrir aflicción, ¿sí? Vamos a sufrir aflicción. Entonces, cuando en este pasaje nos dice que tengamos por sumo gozo, muchas veces uno se pregunta cómo la Biblia nos va a decir, la palabra de Dios, que vamos a tener nosotros gozo en medio de la prueba. ¿Cómo vamos a tener nosotros gozo cuando hay momentos de enfermedad, momentos de pérdidas, problemas económicos, conflictos familiares, incertidumbre, problemas emocionales, ¿sí? ¿Cómo vamos a tener por gozo cuando estamos atravesando una situación de estas? Pero la Biblia nos llama a que tengamos gozo. Entonces, a ratos piensa uno, pues es como contradictorio, porque es que problema es problema, ¿sí? Póngalo y píntelo como lo pinte, problema es problema para cada quien al cual está ocurriendo esa circunstancia. ¿Cómo vamos a nosotros a tener en medio de eso gozo? ¿Sí? Por ejemplo, aquel que ha perdido a alguien, ¿cómo va a decir uno tenga gozo en medio de esa prueba, hermano? Tenga gozo. Una persona que ha tenido una pérdida, yo me acerco a decirle, recuerde que la Biblia dice tener por sumo gozo cuando estés en pruebas. De pronto parece ilógico, ¿cierto? Acercarse a una persona que está enfermo, de pronto con una enfermedad terminal, y decirle, lanzarle, soltarle esa palabra, podría sonar de pronto algo como que, no entiendo, ¿sí? Pero la Biblia nunca se equivoca, amados. La palabra de Dios no se equivoca, ¿sí? No se equivoca. Cuando la palabra nos dice que tengamos por sumo gozo, no es que Dios esté siendo irónico o la palabra esté siendo irónica. Lo que pasa es que hay algo real, muy real, ¿sí? En las pruebas, en las dificultades, en los problemas, y es que cuando tenemos o estamos pasando por esa circunstancia, ¿qué es lo primero que se nos quita a nosotros de nuestra vida? ¿Qué es lo primero que desaparece de nuestro rostro? El gozo. Es lo primero que desaparece. Por eso usted cuando ve a una persona le dice, uy, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué te sucede? ¿Sí? Porque uno lo primero que nota en su rostro es que ese gozo desapareció, ¿sí? Y eso es lo que el diablo quiere, robarnos la paz. Porque cuando no tenemos paz, entonces de ahí para allá empiezan todos los faltantes en nuestras vidas. Entonces mire que por eso le digo que la palabra de Dios es sabia, porque mientras usted no se deje angustiar y arrastrar por el problema, usted va a ver la salida al final del túnel, la luz al final del camino. Pero mientras nosotros no pongamos esa paz, nos dejemos afectar física, emocional y espiritualmente por las circunstancias que estemos, no vamos a tener ese descanso, o no vamos a poder pensar con claridad, o no vamos a poder ver con claridad. Amén. Entonces, hay algo que sí tenemos que tener en cuenta, y es que, claro, y es que Dios en su palabra no nos promete ausencia de problemas. Cuando nosotros llegamos al cristianismo, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, la palabra nunca nos promete que llegamos al cristianismo y entonces van a desaparecer todos nuestros problemas. Voy a decirle algo. Aquí, estamos nosotros aquí. Muchas veces a nosotros nos predican el evangelio con esa promesa. Nos llaman, nos predican el evangelio, alguien se acerca a nosotros y tienes problemas, tiene una enfermedad, venga, busque de Cristo, Cristo le ayuda, Cristo le va a ayudar a salir de todo eso. Y llegamos muchas veces al cristianismo, al evangelio, enganchados de esa manera. Llego ahí a la iglesia porque todos los problemas se van a acabar en mi vida, ¿sí? Pero la Biblia no nos dice eso. La palabra de Dios no nos dice que si yo llego al evangelio, que yo acepto a Cristo en mi corazón, Él va a acabar con todos mis problemas. No. Es más, en alguna vez anteriormente en una casa de oración, tuvimos anterior a estas, hubo alguien que llegó a esta casa de oración donde yo estaba y empezó a venir aquí a la iglesia, pero tiempo después me di cuenta
no volvió. Y averiguando por qué, esta persona dijo, no, es que yo llegué a la iglesia y mejor dicho, vinieron a mi vida todos los problemas, un problema, otro problema. No, entonces yo dejé de ir porque es que yo llegué a la iglesia y un problema y otro problema. Tremendo. ¿Sí? Dios no nos promete una vida sin dificultades, Dios no nos promete una vida sin problemas, Dios no nos promete una vida sin cosas difíciles. Pero Dios en su palabra sí nos promete cómo nosotros podemos superar la prueba, cómo nosotros podemos hacer frente a esa prueba, cómo Él va a estar con nosotros en medio de la prueba, ¿sí? Y cómo nos va a ayudar a salir de la prueba. Amén. Eso sí nos dice la palabra, que Él va a estar con nosotros, que si confiamos en Él, para los que confían en Él todo es posible. Bueno, eso sí nos lo promete en medio de todas las circunstancias. Amén. Las pruebas no son el final del camino de nuestras vidas. Cuando llega una prueba, otra prueba, y por muy difícil que parezca, esa prueba no es el final de nuestras vidas, sino que esa prueba puede llegar a convertirse en nosotros en un momento donde Dios puede formar nuestro carácter y manifestar su poder. Amén. Las pruebas Dios las utiliza para que de verdad nosotros formemos ese carácter en Cristo Jesús, para que nosotros formemos, nos fortalezcamos en Cristo Jesús. Eso hacen las pruebas. Cuando de verdad, mire, cuando de verdad yo he aceptado a Cristo en mi corazón, cuando de verdad yo sé a conciencia de que esto que nosotros estamos haciendo aquí es real y beneficioso para mí, para mi familia, para todos los míos, ¿sí? Entonces, cuando vienen las pruebas y yo puedo estar allí y Dios me fortalece en medio de la prueba, entonces mi carácter es formado. Mi carácter va a ser fortalecido, porque como no va a ser la única prueba, sino que van a haber más pruebas, Dios lo que quiere es que nosotros cada día, estando en Cristo Jesús, nos vamos fortaleciendo, ¿sí? Vamos creciendo espiritualmente para que cuando venga otra prueba o venga otra prueba, ¿sí?, nosotros podamos hacer frente a esas diversas pruebas. ¿Me hago entender? Que nosotros podamos hacer frente de la manera más correcta a esas pruebas. O sea, nadie sabe qué prueba le va a venir. Eso es irreal. Pero Dios sí sabe cómo puede fortalecernos a nosotros para que podamos nosotros reaccionar frente a las diferentes pruebas, circunstancias o dificultades que lleguen a nuestras vidas. Ahora, vamos a Romanos 8:28. Ahí también en el Nuevo Testamento. Romanos 8:28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Le leo de nuevo. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros debemos empezar a entender algo, y es que las pruebas en nuestras vidas tienen un propósito, como lo venimos hablando, ¿sí? Y aunque no entendamos el porqué de esas pruebas, sí podemos confiar y creer certeramente que Dios conoce el para qué de esas pruebas. Amén. Eso nosotros sí podemos tener esa certeza y esa convicción. Tal vez nosotros no entendamos por qué nos está sucediendo lo que nos está sucediendo, pero sí podemos tener esa certeza, esa convicción de que Dios sabe el para qué de esas pruebas. Amén. Mire, en la Biblia hay un ejemplo muy claro, y ese es José. No sé si ustedes de pronto han oído hablar de José, pero en la Semana Santa se habla mucho de José. José fue un hombre que, de acuerdo al relato bíblico, él era el hijo amado de su padre, pero él tenía otros hermanos, los cuales no lo veían tan amado como a su padre, lo veía a él, y sus hermanos no lo querían de a mucho. En el relato nosotros nos damos cuenta de que estos hermanos un momento dado planean matar a José.
Y cuando ya están en ese momento para matarlo, hay alguno de ellos que dice: no, no lo matemos, ¿cómo vamos a tener en nuestras manos la sangre de nuestro hermano? Entonces no lo matan, pero sí lo venden. Lo venden como esclavo a unos mercaderes que iban pasando por ahí, por el donde ellos estaban en el desierto, y lo venden. Y le dicen a su padre que no, que él se lo comió una fiera feroz, un animal salvaje en el desierto. Y nunca le dicen que lo vendieron como esclavo. Y los mercaderes se lo llevan y se lo llevan para Egipto, ¿sí? Y allá en Egipto lo venden efectivamente como esclavo. Y José, después de ser el hijo amado, después de ser el hijo preferido, ahora pasa a ser esclavo. Ya está en Egipto, es esclavo, empieza a trabajar en la casa de Potifar. Y ahí, estando en la casa de Potifar, la esposa de Potifar se enamora de él. Era un joven guapo, dice la Biblia que él era de buen parecer. La esposa de Potifar se enamora de él, pero José tenía su corazón todavía lleno de la presencia de Dios. Todavía estaba la presencia de Dios en José, y José no hace caso a las insinuaciones de la esposa de Potifar. Exacto. Ya, miremos lo que le está pasando a José, ¿no? Vamos en ese relato, como dice la hermana: de hijo amado, a odiado por sus hermanos, a quererlo matar, y no lo matan, pero lo venden como esclavo, ¿sí? O sea, mire ya lo que le va pasando a la vida a José, tremendo. O sea, la vida a José le cambió de la noche a la mañana, así como muchas veces nos ha podido pasar a nosotros. Nos cambia la vida de la noche a la mañana. Ahora José ya es esclavo en Egipto y está allá, y la mujer de Potifar se enamora de él, pero él no hace caso. Pero total, ese lo lleva a otra circunstancia, porque ya la mujer la esposa de Potifar no acepta que José la desprecie, entonces lo acusa falsamente de que él quiso abusar de ella. Y entonces, pues obviamente la esposa de Potifar no le va a dar más credibilidad a un esclavo que a su esposa. Entonces José termina encarcelado, ¿sí? De esclavo a preso. La fama se ha visto afectada. Ahora ya está en la cárcel. Pero mire, con todo eso y la historia sigue, él estuvo allá varios años metido en la cárcel, después hubo la historia de los otros que llegan, y bueno, para no hacerles más largo el relato, sabemos que llega un punto donde José ayuda a unos presos que estuvieron ahí. Al uno lo matan porque descubren que él era el que había hecho el delito, y al otro lo sueltan, y al que sueltan era el copero del rey. Y en un momento dado José le dice al copero, de que cuando esté delante del rey no se olvide de él. Pero aún así, eso no fue ahí salí, y como José me ayudó, voy a salir rapidito de ahí. No, eso después pasaron como 2 años más de ahí para allá. Cuando hay la necesidad, porque el rey tiene un sueño y nadie sabe, sus consejeros, nadie sabe qué es. ¿Qué es el sueño? ¿Cómo descifrar el sueño del rey? Él llama a sus consejeros, pero nadie sabía. Pero entonces es ahí cuando el copero se acuerda de aquel joven que le ayudó allá en la cárcel, y lo manda a llamar, le dice al rey, el rey lo manda a llamar, y ya sabemos la historia. José le descifra el sueño, y eso hace que José pase a ser el segundo del faraón. El que haya podido descifrar el sueño y además haya podido darle una solución a esa situación, a esa preocupación del rey, lo llevó a él ser el segundo después del faraón, ¿sí? A ser gobernador de todo Egipto. Ahora, ¿cuál es el punto que queremos de este ejemplo de José aquí en lo que estamos viendo, en el propósito que tienen las pruebas? Es entender que todo eso que le pasó a José era para que todo eso que le pasó a José terminara en un propósito, y era que él ayudara a su pueblo cuando estaba la dificultad.
Sabemos que en el sueño José le dijo al faraón que van a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Pero cuando vengan los 7 años de escasez, después de los 7 años de abundancia, parecerá que no hubiese habido nunca abundancia. Entonces, ya ahí saben, de acuerdo a la historia, José le recomendó al faraón que construyera graneros, almacenara comida y todo. Eso lo hizo José. El faraón puso a cargo a José de hacer todo eso. Y cuando ya eso sucedió, pasaron los 7 años de abundancia y empezaron los 7 años de hambre, efectivamente fue como lo dijo José. O sea, había un hambre en la tierra que parecía que nunca hubiera habido abundancia. Entonces ahí fue cuando el pueblo, sus hermanos, el pueblo de su padre, tuvo que venir a Egipto, porque Egipto sí tenía comida, y empezó a venderle a los demás, y ellos tuvieron que llegar ahí a comprar comida. Y ahí es cuando él vuelve y se encuentra con su familia. ¿Y cuál era el propósito de esa prueba que él tuvo que padecer con toda su familia? Ayudar a su pueblo para que no muriera de hambre esos 7 años de escasez. Todo eso que él vivió era solo para Dios poder cumplir el propósito que tenía, que él ayudara a su pueblo en esas circunstancias de hambre, para que no desapareciera su pueblo, ¿sí? Mira entonces cuál es la idea. José lo dijo allá en Génesis capítulo 50 versículo 20, le dijo: todo el mal que pensaste para mí se convirtió en bien, le dijo a sus hermanos. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios durante todas esas pruebas era que él pudiese formar su carácter para poder llegar a ayudar a su pueblo, a su casa, a los de su padre, a toda su familia, a salir del momento en que estaban. Amén. Entonces miremos que las pruebas, así como José, sí tienen un propósito en nuestras vidas. Que cuando nosotros estamos en medio del problema, de la dificultad, de la necesidad, de la enfermedad, nosotros no vemos ese propósito, porque es que nuestra visión es limitada, pero la visión de Dios no, ¿sí? Y aquí es cómo vivir y avanzar en medio de la prueba. Voy a darle un testimonio, yo creo que ya varios lo conocen aquí, y yo tuve 3 embarazos, de los cuales tengo 2 hijas vivas, la mayor y la menor. El segundo murió, pero cuando el segundo muere, a mí me afectó mucho en cuestión, no tanto de la forma, o sea, él murió, yo tenía 8 meses de embarazo, me lo tuvieron que sacar de urgencia y muere a las 8 horas de haber nacido. Eso pasa muchas veces en las mujeres embarazadas, pero a mí no me marcó tanto esa parte, sino la forma de lo que pasó, ¿sí? Porque lo que pasó fue que el bebé lo sacaron de urgencia porque venía con muchas complicaciones, venía con malformaciones físicas, con Down, con cantidades de cosas. Es sorprendida, o sea, venía con muchas cosas. Pero lo más tremendo fue que en la clínica donde yo salí, en el antiguo Seguro Social, lo que ellos dijeron era que yo me había hecho algo para abortar y por eso ese bebé había nacido así. De ende, me dejaron 3 días hospitalizada, y en esos 3 días hospitalizada, que no había ninguna necesidad de dejarme, me dejaron 3 días hospitalizada, me dejaron prácticamente como haciendo cosas para que yo me sintiera mal. Me dejaron en la sala con todas las paridas y todas con su bebé, menos yo. Fuera de eso, yo lo conté alguna vez hace poco, a uno para hacerle, como me lo sacaron por cesárea, le ponen la sonda por la vía de la uretra para uno orinar por ahí cuando le van a hacer una cirugía. Llegó una enfermera, eso le meten un tubito a uno por la uretra y le inflan le inflan, ¿no? Y para usted sacarle eso, tienen que sacarle, creo que primero ese aire, algo, no sé qué es, y luego sí, o agua, ¿sí? Le sacan luego sí la sonda. No, la enfermera me dijo: ¿cómo así? ¿Usted no le han sacado eso? Y llegó y que cogió eso y ¡pum! Me lo jaló de una sola y me lo sacó así. 3 días quedé yo sin poder orinar. Fuera de eso, los enfermeros pasaban, me señalaban y se reían en mi cara y decían: ve a ella, ¿qué hizo? ¿Para que ese bebé cómo nació? Que no sé qué. Yo quedé, o sea, eso fue un trauma. Yo salí de ahí acusándome a mí misma. Oigan, yo sabía que yo no me había hecho nada para abortar. Yo salí de ahí acusándome a mí misma de por qué eso había pasado. Era mi culpa, porque Dios todo lo hace perfecto, pero no nació bien, y todo lo que nació era mi culpa, y yo duré 5 años con esa misma culpa, hasta que una vez un varón de Dios vino aquí, lanzó una palabra, esa palabra me hizo libre, ¿sí? Dios, pero venga, le digo,
en eso que yo le estoy contando, ¿cuál es el propósito de esa prueba? Hermanos, si no es por eso, Dari no llega al cristianismo. Después de eso, yo dije, no, yo llevo una vida triste, una vida terrible, y esa clase de vida que yo llevo hizo que ese bebé naciera así. Yo no puedo seguir viviendo así, yo tengo que cambiar mi vida. Y yo lo dije así, yo no puedo seguir viviendo así, Dios. Si tú eres real, yo necesito cambiarme. Y ahí, Dari llegó al cristianismo. Y para la gloria de Dios, desde ese entonces hasta el día de hoy, no ha sido fácil, pero he perseverado. Todo tiene un propósito. Nosotros no conocemos el plan completo porque no tenemos lo que Dios tiene, que es, Él puede ver todo, el panorama completo. Nosotros no, nosotros solo vemos la prueba. Nosotros solo vemos la dificultad del momento. No analizamos más allá, pero Dios sí. Por eso las pruebas por las cuales usted o yo estemos pasando, créalo, Dios tiene un propósito, pero siempre y cuando nosotros nos alineemos con Él, ¿sí? Estemos ahí con Él. Amén. Ahora, la prueba trae a nosotros el fortalecimiento de nuestra fe. Ese es otro propósito de la prueba, fortalecer nuestra fe. Vamos a Primera de Pedro. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Amén. En lo cual vosotros os alegráis aún ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Tengáis que... Primera de Pedro 6, 7. ¿Sí estoy ahí? Sí. Ajá. Bien. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué dice aquí? Que nuestra fe va a ser probada como ¿qué? Como el oro. Nuestra fe va a ser probada como el oro, y el oro es probado por medio del fuego. ¿Para qué prueban el fuego por el oro, pastor? ¿Para qué prueban el oro con el fuego, pastor? Para purificarlo. Y aquí lo dice: para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sí? Nuestra fe es probada. Nosotros llegamos al cristianismo, bueno, Dios les bendice, bien pueda. Nosotros somos, llegamos al cristianismo, decimos sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, yo creo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, yo creo que Él murió por mí para que yo fuera salva y tenga vida eterna. Hasta allí suena muy poético, muy bonito, pero todo eso, cuando llega la prueba, la dificultad, la necesidad, la pérdida, la ausencia de la economía, muchas veces eso pasa a un segundo plano o se pierde, ¿sí? Ya no lo vemos tan bonito, tan poético. Ya empezamos a mirarlo de otra forma, ¿cierto? Entonces, nuestra fe dice que debe ser probada como el oro. El oro pasa por el fuego para ser purificada, nuestra fe también. La fe, ojo, voy a decirle algo, la fe que nunca ha sido probada es una fe que aún no ha sido fortalecida. Una fe que nunca ha sido probada no es una fe que haya sido fortalecida, ¿sí? Por eso la parábola de las dos casas, que una fue construida en la arena y la otra en la roca, y cuando vino la tempestad y arremetió contra ellos, pues la de la arena fue llevada, pero la de la roca se sostuvo. Abraham, allá en Génesis, nos cuenta la historia de que Dios le dio la promesa. Él no tenía hijos, no podía tener hijos, su mujer era estéril, pero entonces Dios le dio la promesa que iba a tener un hijo, y Abraham esperó 25 años por ese hijo, y Dios le dio ese hijo. Desde el día en que Dios le dio la promesa al día que se cumplió la promesa fueron 25 años Abraham esperando esa promesa, pero Dios la cumplió. Hasta ahí todo muy bonito.
Cuando ya el niño estaba jovenciando, estaba jovencito, estaba grandecito, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué le pidió Dios a Abraham que hiciera con ese niño? Que lo sacrificara. O sea, perdón, parece un chiste de mal gusto. ¿Cómo Dios me promete un hijo, me da un hijo y cuando ya lo tengo, entonces sacrifícalo? Ajá. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de Dios tenemos? ¿Sí? Pero mire, lo más sorprendente es que siendo su único hijo, siendo el hijo de la promesa que Dios le había dado, Abraham no dijo que no. Dijo listo. Y lo llevó. Es más, Dios nunca le dijo a Abraham, dalo para que lo sacrifique. Dios le dijo a Abraham que él lo sacrificara. ¿Sí? Y la historia, el relato allá en Génesis nos dice que Abraham fue y presentó a su hijo como holocausto. Lo llevó hasta donde tuvo que llevarlo, a donde hizo el altar, llevó la leña, todo, llevó a su hijo y lo puso ahí para ofrecerlo como sacrificio. Pero el relato también nos dice que en el momento en que él ya estaba para sacrificarlo, Dios le dijo: detén tu mano, no le hagas nada al muchacho, porque ya he visto que tu corazón está firme, tu fe está firme delante de mí. ¿Qué estaba haciendo Dios por medio de esa prueba? Fortaleciendo la fe de Abraham. Abraham fue llamado el padre de la fe. ¿Sí? Fue llamado el padre de la fe. Y todos de ahí para allá descienden de Abraham. En la fe, ¿no? Descendemos de Abraham. Fue llamado el padre de la fe. O sea, ¿cómo va uno a decir Dios me dio y ahora me va a quitar? Entonces, ¿qué clase de Dios es este que me da para luego estarme quitando? No. Y Abraham tenía algo claro, y era que si Dios le había dado, Dios le iba a proveer. Y en el momento en que él iba a sacrificar a su hijo, aparece la ofrenda del sacrificio. Apareció el becerrito que tenían, el animal que tenían que sacrificar, apareció. No estaba por ningún lado, Dios lo mandó. Y entonces Abraham entendió que Dios provee, que Dios suple, que Dios nunca nos abandona. Dios no es un Dios incoherente que permite que pasen las pruebas y las circunstancias en nuestras vidas porque sí. Ay, es que Dios está fortaleciendo mi fe. No, Dios tiene por medio de la prueba siempre un propósito. Sí, entre ellas fortalecer nuestra fe, que nuestra fe se vuelva firme. Muchas veces pasan circunstancias en nuestras vidas que nos llevan a buscar otras cosas. Mire, cuando mi última hija nació, ustedes van a decir, ¿por qué cuenta de su testimonio? Pero es que si no lo cuento yo de lo que yo viví, me es difícil contarlo de otro y saber que en realidad yo entendí. ¿Sí me entiende? Pero cuando mi hija la última nació, llegó un día que le dio un daño de estómago. Y Ludari vaya y venga de la clínica, vaya y venga. Y entre más medicamentos le daban, peor se. Mi hija duró un mes en la clínica con ese daño de estómago. Un mes. Los médicos al último me decían, pero ¿sabe qué me decía la gente por acá afuera? Tiene ojo secador. Eso es ojo. El cuajo se le volteó. Se le volteó el cuajo, tiene ojo secador. Haga esto, haga lo otro. Llévelo donde fulanito, una tía. La tía hace esto. Decía, Dios mío. Al principio usted dice, no, Dios la guarda, Dios la sana, Dios la quita. 15 días, Señor mi Dios, ayúdame. 20 días, ay Señor, ¿yo qué hago? Ya son 20 días, yo en clínica, vaya, venga y tenga un mes. No dice Señor. Al mes, decirle claramente. Estábamos en la iglesia aquí de la mitad de cuadra. Yo ese mes ya llegué, o sea, con el ánimo. Un mes y nada. Y ese miércoles, era un miércoles en la noche, estaban en culto. Y yo llegué, me paré en la parte de atrás, allá, así como ahora, acá adelante y allá atrás, me paré allá en esa reja. Y estaban en plena alabanza, el pastor inclusive entonces él administraba la alabanza. Y estaban en plena alabanza, y yo allá atrás me paré, Dios y yo. Yo les dije, increíble Dios, increíble, le dije yo. Increíble que siendo yo cristiana y me vaya a tener que ir a buscar un curandero. Un mes, Señor, un mes.
Es increíble, Señor, que yo vaya a tener que ir a buscar quién le haga algo. Dice, no, Señor. Dije, ¿cómo así? Vea, yo estaba allá, eso lo estaba hablando yo con Dios aquí en mi mente, ¿no? Allá atrás. En ese momentico, Dios le habló al pastor, paró la alabanza. Y Dios te dice, no dejes de confiar en mí, confía en mí, porque yo sé los planes que tengo para contigo. Y yo dije, bueno, Señor, tuya es, ahí es. Pero yo no voy a ir a buscar un brujito, ningún curandero. Tuya es, ahí te la dejo. Al otro día, delante de Dios, y ahí está mi familia que no me deja mentir, al otro día ya estaba ensuciando duro, después de un mes. ¿Sí? Dios prueba nuestra fe, y a veces parece que estuviéramos hasta el límite, parece que estuviéramos allá al límite de que como que ya no podemos más, pero nuestra fe es pasada por fuego. ¿Para qué? Para que cuando vengan otras cosas, usted esté fortalecido, usted sepa en quién confiar, en quién poner su confianza, ¿sí? A quién acudir, amén. También Dios, por medio de la prueba, Dios está con nosotros durante toda la prueba. Algo que nosotros no nos podemos olvidar, y es que Dios siempre va a estar con nosotros en medio de la prueba. Pero venga, le digo, cuando viene la prueba, es lo primero que se nos olvida. Es lo primero que se nos olvida. Pero ¿dónde está Dios? ¿Sí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Dónde está Dios? Es lo primero que se nos sale. Vamos a Isaías 43:2. Isaías 43:2. Isaías 43:2. Dice aquí: cuando paséis por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Dios dice que, ojo, y le leo de nuevo para que entienda algo: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Ojo, entienda algo. Dios no dice aquí que usted no va a pasar por las aguas, que no va a pasar. No, eso no lo dice. Él no dice que usted no va a pasar por las aguas. Él lo que dice es que cuando pasemos por las aguas, Él va a estar ¿con quién? Con nosotros. Ojo, Él no está diciendo que va a quitar la prueba, que va a quitar la dificultad, las circunstancias. No. Lo que dice es que cuando estemos pasando por el valle de sombras de muerte, Él va a estar con nosotros. Amén. Eso es lo que dice ahí, pero el problema es que nosotros lo entendemos a nuestra conveniencia. ¿Cómo me dejas pasar por esto? Yo soy tu hija, yo soy tu hijo. ¿Por qué tengo que pasar por eso? ¿Por qué me pasa eso a mí? No, Él no dijo que iba a quitar las pruebas. Él no dijo que no iba a quitar las circunstancias. Él lo que dijo era que iba a estar con nosotros. Y esa es la parte que nosotros no podemos olvidar. Y en la Biblia hay un ejemplo muy claro: Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel. Cuando el rey le dio por levantar una estatua y que todo el mundo tenía que, al oír el címbalo de las trompetas, todo el mundo tenía que inclinarse a adorar las estatuas, ¿qué dijeron ellos? Nosotros no. Ni adoraremos la estatua ni adoraremos a tus dioses. Entonces le fueron y le dijeron al rey: vea, esos tres amigos de Daniel no quieren hacer caso al edicto. Y ahí mismo el rey se enfureció y los mandó a traer. Eso usted lo encuentra allá en Daniel, capítulo 3. En el capítulo 3 usted lo lea, lo encuentra. Y los mandó a traer. Ojo. Y voy a ir un momentico a Daniel. Si usted quiere, acompáñeme, que está ahí más adelantico de Isaías. A Daniel, en el capítulo 3, en el versículo 16 y 17. Cuando el rey los manda a traer, les dice: bueno, aquí es su oportunidad. Van a sonar las trompetas, van a sonar todo. Más usted lo oiga, se inclinan delante de la estatua del rey. Entonces, ¿qué le dijeron ellos? No, rey, ni nos vamos a inclinar delante de la estatua, ni nos vamos a inclinar a ninguno de tus dioses, le dijeron. ¿Sí? Y mire lo que le dijeron en el versículo de 16: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y el 18: y si no,
sepa hoy, rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Palabra más, palabras menos. Mesad, Sadrat y Abednego le dijeron al rey: haga con nosotros lo que quiera, pero nosotros no vamos a postrarnos delante de esa estatua. ¿Sí? Y efectivamente, ¿qué hizo el rey? Hizo lo que hizo. Lo lanzó al horno de fuego. Cuando ellos le contestaron así, él se enfureció y dijo: calienten más veces ese horno. Nos hemos dicho que esté más caliente de lo normal. Pongan a arder ese horno, ese caldero. Y dice que los amarraron y los tiraron ahí amarrados al horno, dice el relato bíblico. Pero lo sorprendente fue que cuando ya estaban dentro del horno, el rey se paró y miró. Usted puede seguir leyendo ahí en el capítulo 3 de Daniel, que dice que no veía a 3 sino a 4. Dice: ¿cómo así? Se paró y le dijo a sus consejeros y a los soldados: luego no echamos fue 3. Y ellos dijeron: sí, efectivamente echamos 3. Pues yo veo a 4. Y 4 que están ahí sueltos, caminando, y uno que es conforme al Hijo del Hombre, cubriéndolos a ellos. Entonces se acercó y los llamó, y ellos le respondieron y salieron del horno. Les dijo que salieran y salieron. Y el relato nos dice que ni siquiera olía a humo sus ropas. Ni siquiera olía a humo ni a quemado su ropa ni su cabello. Salieron los 3. ¿Quién estuvo con ellos en el horno de fuego? Dios. Vuelvo y le digo: Dios no promete que nos va a quitar la prueba. Dios promete que estará con nosotros en medio de la prueba. ¿Sí? Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Vea, hermanos, cuando yo quedé en embarazo de mi última hija, ¿se acuerdan lo que me pasó con el segundo? Pues cuando yo quedé en embarazo de la segunda, de la última, de la tercera, yo ahí mismo me acuerdo, 10 años después de haber pasado lo que había pasado con el segundo, quedo en embarazo. Yo dije: Dios mío, volví a quedar en embarazo. Y me entró un pánico. Y me fui yo al médico y le conté lo que había pasado con el segundo. Y él me dijo: hay que hacerte exámenes. Y sí, señor, exámenes, blim, 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 rápido. Y cuando los exámenes que arrojaron, citoplasmosis. Entonces, ¿qué me dijo el médico? Eso fue lo que le pasó al tercero. Y yo: ve al segundo. Y el segundo, obviamente, sabía yo claramente qué le había pasado al segundo. Y yo: ¿cómo era que yo en ese momento estaba con la odontóloga? Y cuando él me dijo así, y él se fue, el médico se fue y me dejó con la odontóloga me dijo: ay, hija, venga, yo le digo algo. Péguese de la mano de Dios, que para Dios no hay nada imposible. Que a usted un médico le diga eso, pues no, apague y vámonos, porque no hay nada que hacer. Si el médico te dice así, péguese de la mano de Dios. Y yo: entonces yo ya salí de ahí diciendo: Dios mío, estoy en embarazo, otra vez, de nuevo, voy a volver a pasar por lo mismo, me va a pasar lo mismo, y ahora qué, y ahora esto, Dios mío. Y entré en esa angustia. Obviamente yo vine aquí a la iglesia, hablé con los pastores, me pusieron en oración, la iglesia orando, todo el mundo orando. Pero venga, le digo, mientras yo entendí al punto de lo que estaba sucediendo al momento en que naciera mi hija, mejor dicho, del momento en que yo quedo en embarazo, me dicen eso y yo entiendo o alcanzo a entender el propósito de Dios, fueron 5 meses de angustia, 5 meses de una agonía, que yo iba y venía, porque como era un embarazo de alto riesgo, me hacían ir y venir cada 20 días y un examen cada 20 días, una ecografía cada 20 días. Es más, yo me enteré rapiditico que era una niña, como antes de los 4 meses de cumplir los 4 meses, yo ya sabía que era una niña, porque eso fue una ecografía tras de otra y un examen tras de otro. Y le digo que a los 5 meses, pues hasta ahí yo iba bien. A los 5 meses a mí me atendían en la Fundación Valle del Lili, pero en ese momento se acabó el convenio con Fundación Valle del Lili y me mandaron al departamental. Y yo llego con mis exámenes y yo le voy a decir algo: los médicos del Valle del Lili, yo les dije desde que llegué: no me oculten nada, díganme todo lo que esté sucediendo, porque yo ya sabía lo que me había pasado con el segundo. Pero pues los médicos hasta ese momento habían sido muy éticos, me hablaban muy correctamente, me decían: no, vamos bien, esto, así, así. Pero cuando yo llego allá al departamental a hacer ese control del 5.º mes, el médico rápido pasa, mira, revisa. No, un señor, y hasta los mismos, usted sabe que el departamental está lleno de estudiantes, ¿no? De estudiantes que están haciendo sus prácticas. Vea, el muchacho que estaba ahí se le veía que las manos temblaban.
Cuando llegó ese médico, pues el médico como tal, obstetra. Y ese señor empezó a leer. Cuando el muchacho le dijo, no, es que esto y esto, y él mismo le quitó la historia y empezó a leer. Y ese señor se despachó de ahí a decir una cantidad de cosas. Ah, usted no le han hecho nada, esto no sirve, esto no sé qué, a usted le tienen que hacer esto, escriba, que le manden esto, que le manden esto, que le manden esto. Ese señor de ahí para allá se despachó una cantidad de cosas que yo salí, y haga de cuenta las películas, así. Yo salí en jaque. Yo no oía sino la voz del Señor en mi cabeza. Yo de ahí me acuerdo que salí al consultorio y me paré en la puerta del consultorio. Luz de ahí no hacía y no llorar. Y una señora me dice, ay, esas enfermedades venéreas son muy horribles. Y ahí para allá yo me fui, sé que me fui. Y ustedes saben que por ese entonces las consultas externas estaban que pegan con ese puente elevado de la Quinta. Pegaban con ese puente elevado. Yo salí de ahí, no me pregunten cómo, porque la verdad no me acuerdo. Este es el momento que yo no me acuerdo. Yo salí de ahí de tal manera que cuando Luz Dari volvió a reaccionar, Luz Dari estaba subiendo al barandal del puente para tirarse de ahí. ¿Sí? Cuando yo volví a reaccionar, cuando el Espíritu Santo de Dios me hizo reaccionar, Luz Dari se estaba subiendo al puente para tirarse de ahí. Dios mío santo. Yo dije, ¿qué estoy haciendo, Dios? ¿Qué estoy haciendo? ¿Esto qué es? Y yo dije, Dios mío, ayúdame. Y mientras me bajé del puente, volví y me perdí. No me pregunté cómo, yo no me acuerdo ni cómo me bajé de ese puente. Cuando volví, reaccioné, fue por el pito de un carro. La Quinta en ese entonces eran 4 carriles de carros, 2 que van de subida y 2 que van de bajada. Y por ahí no hay semáforo porque hay puente peatonal. Y yo me lancé. Cuando Luz Dari reacciona es porque el pito de un carro, ¡pi! Y yo hago así, el carro pasó así. Y volteo y yo miro, todos los carros tienen que frenar porque yo estaba a mitad. Luz Dari salió y se postró para en un rincón. Estaba en la calle, pero yo por ahí en un rincón me postré. Y yo, Señor, Señor, ¿qué es esto? Y empecé a clamarle a Dios. En ese día, por la noche yo ya me arrodillé, yo le dije, Dios, no más. Yo alcancé a llegar a mi casa, ese día caminé desde allá, desde el hospital hasta mi casa, llegué acá a pie a mi casa, dándole respiro a la mente. Pero esa noche ya me senté y oré y me clamé y me arrodillé ante Dios y le dije, no más, Dios. Usted la mandó, usted verá cómo la manda. Dios dice que usted todo lo hace perfecto, pero de ahí para yo le creo a su palabra. Usted la mandó, usted verá qué va a hacer con la muchacha. Aquí se la dejo, suya es, pero yo ya una lágrima más por esto no voto. Una lágrima más por este embarazo ya no más. No, esto no puede seguir así. Ahí se la dejo, usted verá qué hace. Ahí está, mi hija tiene ya casi 20 años, va a cumplir. ¿Qué? Cuando nació, ¿qué dijeron los médicos? Dele gracias a Dios porque su hija no tiene nada. No tiene nada, libre de todo, amén. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios no nos va a librar de las pruebas, sino que Dios va a estar con nosotros en medio de las pruebas. Ojo, en medio de las pruebas, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar. La perseverancia produce crecimiento. Romanos 5. Dios mío, me cogió la tarde. Romanos 5. Se me acabó el tiempo, y no hemos acabado. Romanos 5, 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Dice Romanos. Cuando usted y yo en medio de la prueba podemos perseverar, podemos permanecer, podemos resistir, hombre, esa prueba va a desarrollar en nosotros un creyente maduro. Usted va a ser un creyente maduro, un creyente que ya no se va a dejar llevar por corriente. Entonces yo voy para acá, no, ¿sí? Ya nosotros vamos a ser creyentes maduros. Cuando alguien venga y nos diga algo, no, un momentico, párela ahí, que eso no es así. Tu palabra dice esto y esto. Y nosotros podemos entender eso con la vida de Job. Job le pasó de todo. Job perdió sus bienes, su familia, su salud. Pero al final, ¿qué terminó diciendo él? De oídos te oía, mas ahora te ve. Al final de todo, Job empezó y entendió y comprendió que eso que él estaba pasando le ayudó a formarse, a ser un creyente maduro, amén.
Nuestro Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. En Hebreos 12:2 lo dice. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual por el gozo puesto, espera que lo estoy leyendo mal. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra. Jesús es nuestro mayor ejemplo, claro que sí, porque él soportó todo lo que nosotros también nos ha pasado. Jesús soportó el rechazo, la traición, el dolor, la cruz. Con todo y eso, Jesús permaneció obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y gracias a eso nosotros tenemos salvación y vida eterna por medio de su resurrección. ¿Cómo avanzar en medio de las pruebas? Hermanos, orando constantemente. Lo primero, cuando viene un problema, una circunstancia, una enfermedad, es que usted deja de orar. Dejamos de orar, dejamos de orar, y es lo que menos debemos de hacer, es orar constantemente, aferrarnos a la palabra. Yo siempre lo he dicho: cuando usted esté en medio de un problema, pídale a Dios una palabra a la cual usted se pueda aprender y hacer de ella para salir de eso. No perder la esperanza, confiemos en el carácter de Dios. Algo Dios tiene con todo lo que nos está pasando. Rodéese de personas de fe. Mire, muchas veces cuando estamos en medio de las pruebas, nosotros buscamos a fulano, a sultano, a merengano y a perencejo, pero no buscamos a los que verdaderamente nos pueden ayudar en la fe. Amén. Ojo, buscar ayuda, y aquí es un punto clave: buscar ayuda cuando sea necesario. Aquí hay líderes, hay pastores, gente formada. Deje de estar buscando al que no le va a dar un consejo sabio. Busca al que le puede dar un consejo sabio, una ayuda confiable. Mantener una actitud correcta en medio de la prueba. Hombre, la gente le llega a la prueba y se pone de mal genio, se amarga, se achicopala, le da la depresión, se aísla. No, la prueba está. Mantengámonos nosotros una actitud correcta dentro de la prueba. Dios quiere que permanezcamos con la cara alta, que no dejemos a Dios de un lado, que sigamos buscando de Dios, que antes nos metamos más en las cosas de Dios. Toda la prueba nos deja una enseñanza, todas nos dejan una enseñanza. Sí, hoy a lo mejor todos nosotros estamos pasando por alguna prueba que parece imposible de superar. Amén. Pero la Biblia nos recuerda que Dios no abandona a sus hijos. Amén. Filipenses 1:6, que dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Permita que en esta mañana Dios le ministre.